Muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos al curso del día de hoy a desarrollar, que es el uso y manejo del partograma según la norma técnica. Les brindo la más cordial bienvenida y gracias por compartir el día de hoy, ¿no? Esta clase, la cual es bastante interesante y asimismo indispensable en el campo de la salud. Les saluda la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós, muy agradecida de antemano con la institución por poder brindarme nuevamente la oportunidad de poder compartir los conocimientos dados en base a los diferentes temas que en realidad tenemos como profesión, que es en el campo de la obstetricia. Vamos a dar inicio presentándoles el temario a desarrollar el día de hoy. Muy bien. Iniciamos el tema mencionando acerca de la estructura y el significado del partograma. Esta parte va a englobar los detalles sobre la estructura del partograma, mencionando las divisiones horizontales y verticales que mantiene este registro gráfico que nosotros realizamos. Los significados de cada segmento del partograma, como la dilatación cervical, el descenso de la presentación, contracciones, frecuencia cardíaca fetal, entre otros. Y asimismo la importancia de la línea de alerta y la línea de acción. Como segundo punto en el temario es la interpretación profunda del partograma, que esta a su vez va a englobar las diferencias entre los patrones normales y anormales en un partograma, el significado clínico de los desvíos de la normalidad, ¿no? Cuando es una dilatación lenta, una dilatación progresiva o anómala en el trabajo de parto. El uso del partograma para evaluar la salud fetal, tales como las desaceleraciones, aceleraciones, variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. La segunda parte del temario a desarrollar es acerca del manejo práctico del partograma. ¿Cuáles son las técnicas que debe tener un registro eficaz en este diagrama? Los análisis de casos de práctica, y las simulaciones, ¿no? En las cuales vamos a explicar algunos ejemplos de cómo se tiene que realizar el llenado y el registro de este partograma. ¿Cuáles son aquellas estrategias para poder evitar errores comunes en el registro de ello? Y como cuarto punto, el partograma en situaciones especiales y complicaciones. ¿A qué nos referimos con este cuarto punto? A toda la implementación del partograma y la identificación y manejo de complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Como por ejemplo un DCP, que es una desproporción cefalopélvica, casos de distocia, sufrimiento fetal agudo, que son unas de las complicaciones que pueden suscitar en el trabajo de parto y que justamente vamos a poder identificarlo mediante el gráfico de este documento que es el partograma. Estrategias para la toma de decisiones clínicas basadas en el partograma. Y por último, lo que es los casos de estudio, ¿no? La práctica clínica, el análisis del partograma, la interpretación que debemos tener en situaciones reales, desde situaciones de partos normales hasta complicaciones obstétricas. Muy bien. Todo esto abarca lo que es el temario a desarrollar el día de hoy, en estas 2 horas que vamos a brindar acerca de este tema de vital importancia para nuestra carrera, ya que básicamente nosotros como profesionales del área de obstetricia son los que manejamos este instrumento, son los que desarrollamos el registro, el gráfico y el trazado del partograma en toda gestante que se encuentre en labor de parto. Iniciamos el tema mencionando la definición. El partograma es una representación gráfica que se va a dar en un plano cartesiano donde se va a registrar la evaluación o la evolución de la dilatación del cérvix o del cuello uterino. Asimismo, también va a haber un registro del descenso de la presentación fetal en relación con el tiempo transcurrido del trabajo de parto. En la parte derecha podemos ver el partograma que ha sido modificado por la Organización Mundial de la Salud y es el que actualmente todo personal de salud a nivel nacional manejamos en nuestro establecimiento, ¿no? Acá podemos ver básicamente los diferentes parámetros a registrar, qué es lo que tenemos que evaluar,
y vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de la clase, cómo realizar el gráfico respectivo. Otras definiciones también se puede considerar el hecho de que es un instrumento útil para monitorizar el progreso del trabajo de parto. Cómo va a ir yendo durante el transcurso de las horas que mi gestante va a estar en trabajo de parto, cómo va yendo su progreso. Si va haciendo un progreso de manera favorable, un progreso normal, fisiológico, o en algún momento del trabajo de parto se va a convertir en un trabajo de parto patológico o distóxico. Evalúa el proceso del trabajo de parto de un solo vistazo. Nos referimos básicamente a que cuando nosotros visualizamos o vemos cómo está yendo el trabajo de parto, cómo está registrándose la gráfica, podemos identificar si está yendo con normalidad o si tal vez en alguna hora específica está viendo algún tipo de alteración, ya sea en el descenso de la presentación, en el progreso de la dilatación o en otro parámetro a identificar en el partograma. Evita intervenciones innecesarias. Así es, porque si es un trabajo de parto que está evolucionando de manera normal, no tendría por qué terminar ese parto en una cesárea o por vía alta. Tranquilamente podría terminar en un parto normal. Permite intervenir oportunamente. Oportunamente porque el instrumento que nosotros manejamos nos va a poder mostrar, ¿no?, si este trabajo de parto está ocasionando o se está dando algún tipo de distocia o alteración que nos va a permitir conocer, identificar de manera temprana y poder tomar una decisión frente a la situación que se está presentando con ese paciente. Asegura el monitoreo minucioso de la parturienta, ya que es un control de seguimiento, es un control de monitoreo estricto. Yo tengo que estar monitorizando, haciendo un seguimiento en el transcurso de las horas del trabajo de parto para ver cómo va evolucionando el paciente. Identifica patrones de distocia. Efectivamente, se pueden presentar distocias como distocia de la contractibilidad, una distocia de presentación o una distocia tal vez del canal óseo. Entonces, cualquiera de ellas nosotros vamos a poder identificar mediante la evaluación y el gráfico que realicemos en este documento. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es disminuir la morbilidad y la mortalidad materno-perinatal mediante el diagnóstico precoz de las desviaciones en la evolución del trabajo de parto. Si bien es cierto, cuando nosotros podemos identificar alguna posible complicación, vamos a poder evitar o disminuir la incidencia de que esa mamá o que ese bebé pueda tener alguna complicación mucho mayor que pueda afectar su estado de salud o su vida. Entonces, justamente eso es uno de los objetivos principales de realizar el partograma de manera correcta y asimismo también tener el conocimiento en poder identificar algún tipo de riesgo que pueda llevarse a cabo si no se actúa de manera inmediata. Reconocer la necesidad de actuar en el momento apropiado y definir la terminación del embarazo, ¿sí? Tenemos que actuar de manera inmediata, no de manera tardía. En algunas situaciones, ¿no?, de qué sirve o cuál sería el fundamento de yo tener una gestante que está en trabajo de parto y veo que la dilatación no está avanzando de manera favorable, de manera fisiológica, o asimismo el descenso de la cabeza fetal o de la presentación fetal, ¿cuál sería el criterio o cuál sería el juicio clínico del profesional para seguir teniendo a la paciente en observación? Para seguir teniendo a la paciente monitorizándole su trabajo de parto cuando ya nos están mostrando que ya hay una alerta y que hay que tomar una acción, una estrategia, una decisión en base a esa paciente. ¿Ya? Entonces, a veces se toman estas decisiones tardías, ¿no?, cuando ya prácticamente el riesgo ya se presentó y puede haber un desenlace, una consecuencia fatal. Garantizar un seguimiento con alta calidad, a su vez, va a evitar la prolongación del trabajo de parto y las consecuencias que derivan de las mismas.
proveer al personal de salud un instrumento económico y asequible, porque el partograma es totalmente gratuito, es totalmente accesible para cualquier personal de salud, para cualquier personal, tanto en la parte rural como en la parte urbana de nuestro país. Y asimismo también es de uso universal, se maneja también a nivel mundial para el seguimiento adecuado del trabajo de parto. La importancia del partograma también es que es un instrumento de trabajo que va a ayudar, va a facilitar el registro de la información útil o relacionada con el trabajo de parto. Va a ayudar a identificar los patrones de distocias y asimismo también es la oportunidad para poder brindar el acompañamiento, la atención humanizada que la mujer gestante requiere. Nosotros como personal de salud, muy aparte de tener el conocimiento y la capacidad de poder manejar este tipo de situaciones, también tenemos que ser la parte humana o el sistema de apoyo para nuestra gestante en ese momento, ¿no? Muchas veces son gestantes que tal vez no tienen un acompañante, no tienen pareja o algún familiar cercano y vienen solas al establecimiento de salud y no saben cómo manejar el dolor, se desesperan, se estresan, ¿no? Entonces no tienen un sistema de apoyo en ese momento. Es por ello que también una de las recomendaciones a seguir es que nosotros como personal de obstetricia, muy aparte de ser obstetras, de ser profesionales, de conocer, etcétera, también tenemos que ser un sistema de apoyo para nuestra paciente. ¿Cuáles son las limitaciones del partograma? La exploración cervical va a ser variable entre diferentes observadores, examinadores. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces la dilatación puede variar. Un personal puede mencionar que esa paciente tiene 5 de dilatación, otro personal que tiene 7, tal vez otro que tenga 4, ¿no? Entonces va a variar entre 1 centímetro o 2, exagerando la dilatación cervical de una paciente, ya sea muchas veces por el factor en que los hombres, ¿no? Los obstetras o el personal de salud que es hombre, puede tener una dilatación mucho menor o puede encontrar una dilatación mucho menor a la evaluación que ha hecho un personal de género femenino, ¿no? Entonces, eso puede variar, pero siempre y cuando la variación sea cercana, no sea muy distanciada o muy lejana, ¿no? Por ejemplo, que un examinador refiera de que esa paciente tiene 4 de dilatación y que hagan una segunda evaluación otra persona y que me refiera que esa paciente ya está con 10 y ya está completa, entonces ahí hay bastante diferencia, ¿ya? Ahí sí habría que evaluar cuál ha sido el motivo por el cual está manejando una información errónea. Más que todo esto nos referimos a cuando hay una variación, pero una variación cercana, ¿no? De una diferencia de 1 centímetro, o bueno, máximo puede ser hasta 2 centímetros de diferencia de lo que realizan diferentes evaluadores. Si no se explora con frecuencia, el trazo no va a ser característico. El registro que nosotros realizamos en lo que compete a la parte de la dilatación del cérvix, ¿no? Tenemos que registrarlo en cada evaluación, en cada tacto vaginal que hagamos a nuestra paciente. No es que solamente hagamos el registro la primera vez o el primer tacto y de ahí no la volvemos a graficar ya casi en el último tacto vaginal o en el penúltimo tacto vaginal, ¿ya? Entonces tiene que ser de manera continua, porque si no, no vamos a saber en qué momento, si acaso se complica ese trabajo de parto, no vamos a saber en qué momento exactamente se complicó, en qué momento se empezó a distorsionar la curva. ¿Ya? Es por ello que tiene que ser un trazado, un registro de manera frecuente, un seguimiento continuo. En su forma original asume lo siguiente. La fase activa, como bien conocemos, va a iniciar a los 4 centímetros de dilatación. Y la paciente, lo ideal, el objetivo principal, ¿no? No solo de la paciente, sino también del personal de salud, es que termine en un parto ideal, en un parto sin complicaciones,
que la mamá salga bien, que no presente ninguna complicación, y de la misma manera el recién nacido. También las limitaciones del partograma va a requerir un protocolo de manejo a seguir, ¿no? No es de que yo empiezo de acuerdo a mi criterio a graficar, sino que hay un protocolo para poder realizar el registro y el gráfico del partograma. El partograma es un instrumento de registro, de gráfico, de registrar la gráfica. El partograma no nos va a indicar a nosotros como personal de salud qué es lo que tenemos que hacer. No te va a decir si esa paciente le tienen que hacer cesárea, si esa paciente va a terminar en sala de partos, si esa paciente tiene alguna distocia o qué tipo de distocia tiene. No, el partograma solamente es un documento, es un registro que está en un plano cartesiano en donde nosotros vamos a graficar y nosotros tenemos que identificar esas posibles complicaciones o patologías. Requiere juicio clínico, ¿no? Que es algo que también hay que tener presente en la elaboración de este documento. Y bueno, vamos a conocer acerca de la historia del partograma en el Perú, en nuestro país. En el año 1976, hace muchos años atrás, se adaptó este partograma en el hospital o en la maternidad de Lima, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es como lo conocemos hoy en día. En la década de los 80, el CLAP elaboró el partograma que se está usando en todas las instituciones del país. Y en el año 1992, la Organización Mundial de la Salud elaboró un modelo simple de partograma que lo puso en práctica en el África. Se registró un número considerable de partos y en virtud a su aplicación práctica se ha ido modificando a la experiencia adquirida. Hoy es aplicable este documento en muchos países para la atención de parto. La facilidad que ha tenido de su manejo ha permitido que luego de esa experiencia se adapte como un instrumento de trabajo en todas las instituciones donde se atienden partos. O sea, en realidad este documento o esta hojita, como vamos a llamarlo, ha sido bastante accesible, ha sido bastante un material que ha sido creado para muchos beneficios del personal de salud. Este era el partograma que manejábamos hace muchos años atrás. Actualmente ya no lo tenemos como parte de la evaluación, ¿no? Pero para que ustedes puedan conocer, ese es el documento, el partograma que manejábamos, en donde estaba incluido graficar desde que la paciente estaba en fase latente de trabajo de parto. O sea, teníamos que realizar el gráfico, desde esa etapa, desde que estaba en uno recién la paciente, ¿no? Actualmente ya manejamos otro partograma que es mucho más fácil y más sencillo de poder realizar el registro respectivo. Las curvas de Friedman, como recordamos, este autor Friedman estudió en el año 1950 la progresión del trabajo de parto en 500 mujeres, en el cual encontró o describió la utilidad de los parámetros de la progresión del trabajo de parto. Las curvas sigmoideas de Friedman describen la progresión del trabajo de parto que se conocen como las curvas de Friedman. Estas curvas generan o se mencionan como un trabajo de parto ideal. Y aquí lo podemos visualizar. Acá vemos lo que es la fase de la dilatación, que empieza desde que la paciente esté en 1 hasta que complete los 10 centímetros, que es una dilatación completa, y el número de horas que transcurre en el trabajo de parto. Encontrando una dilatación, una fase latente, que empieza desde que la paciente está en 1 hasta que está en 3. La fase activa inicia desde los 4 centímetros y es hasta los 10 centímetros de dilatación, donde el punto de corte van a ser los 4 centímetros entre la fase latente y la fase activa. Hay una fase de aceleración que es básicamente cuando la dilatación empieza a ir de manera más rápida, empieza a dilatar la paciente. La fase de máxima pendiente, también se muestra una dilatación bastante acelerada
Y la fase de desaceleración, tal como menciona su nombre, ya la dilatación empieza a progresar de manera más lenta, que es ya casi cuando la paciente está finalizando la dilatación. Y de ahí continúa lo que es el segundo periodo de parto, que como bien conocemos es el periodo expulsivo. La evolución del partograma. El partograma inicial ha sido modificado para que se haga más sencillo, más práctico y de un manejo mucho más fácil. Debido a que es eliminado la fase latente, como les mencioné, y el registro gráfico comienza a registrarse o inicia desde la fase activa de trabajo de parto, cuando el cuello uterino va a tener una dilatación de 4 centímetros. Este es el partograma anterior, el que manejábamos hace tiempo atrás, ¿no? Que ya no lo manejamos, y ha sido reemplazado por el partograma actual que ha sido modificado por la Organización Mundial de la Salud. El partograma de la OMS registra tablas y gráficos sobre las condiciones de la madre y el niño por nacer. Está basado en los cervicogramas de Friedman y es desarrollado y aplicado clínicamente por Philpott y Castell a principios de los 70. Este diseño de partograma puede variar en relación a lo que es el gráfico de la dilatación versus el tiempo, el gráfico del descenso versus el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales maternos y los medicamentos que pudieran llegarse a utilizar en el transcurso del trabajo de parto. El partograma solo sirve para parto vaginal, ¿ya? No se maneja o no se hace uso del partograma en partos por vía alta, es decir, cesáreas. Sirve para presentaciones cefálicas. Si es un feto en presentación pelviana, en presentación podálico, no se realiza el registro del partograma. Feto único para embarazos múltiples, tampoco usamos el uso del partograma. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Las variables a evaluar, tenemos la progresión del trabajo de parto, en donde va a estar incluido lo que es la dilatación cervical, el descenso de la cabeza fetal, las contracciones uterinas, la línea de alerta, la línea de acción, y dentro de lo que es la condición fetal, se va a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal, las características de las membranas y el líquido amniótico y el moldeamiento del cráneo fetal. En la condición materna evaluamos lo que es referente a las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. La orina, tal como lo que es el volumen de la orina, las proteínas o cetonas de ella, drogas y tratamiento endovenoso y oxitóxicos si en caso llegara a administrarle a la paciente. Este es nuevamente, mostramos el partograma de la OMS, que es el que manejamos en la actualidad. ¿Cuáles son las partes del partograma? Aquí vamos a evaluar cada una de ellas para poder saber el registro correcto, cómo tenemos que graficar, dónde tenemos que ubicarlo, en qué parte del partograma. Todos los aspectos que nosotros necesitamos saber, vamos a desarrollarlo a partir de este momento. Dentro de las partes, vamos a iniciar con lo que es la filiación del paciente, datos de filiación, el registro de la frecuencia cardíaca fetal, características del líquido amniótico, moldeamiento de la cabeza fetal, dilatación del cuello uterino con las curvas de alerta y la curva de acción, evaluación del descenso de la cabeza fetal, el número de horas del trabajo de parto, el registro del tiempo real o de la hora real, también llamémoslo así, características de las contracciones uterinas, el uso de oxitocina u otro componente, ¿no? U otro medicamento que le puedan llegar a administrar, registro de las funciones vitales y el estudio de la orina.
Empezamos con las partes, lo que es el tema de la afiliación o los datos de afiliación del paciente. Aquí se va a colocar el nombre y apellido completo del paciente, tal como está establecido en el DNI, ¿sí? De preferencia, se recomienda que le soliciten el DNI al paciente, porque, bueno, a veces hay nombres, pues, ¿no? O apellidos que pueden ser difíciles de interpretar o de entender. Entonces, para un mejor registro, le solicitamos el DNI a la pareja o al familiar que viene con la paciente. Gravidez o paridad. ¿Cuántas gestaciones tiene actualmente esa paciente? ¿Cuántas gestaciones ha tenido anteriormente? Y lo que es referente al número de paridad. ¿Cuántas gestaciones fueron a término? ¿Cuántas fueron pretérmino? Si tuvo algún aborto, algún embarazo ectópico y cuántos hijos tiene actualmente vivos. ¿Ya? Todo lo que es referente a la fórmula obstétrica tenemos que preguntar a la paciente mediante el interrogatorio o la anamnesis. ¿Ya? Entonces, eso es bueno interpretarlo de una forma coherente para la paciente. ¿A qué me refiero? A que a veces cuando nosotros le preguntamos a la gestante, señora, ¿y cuántos hijos tiene? ¿No? Es un ejemplo. Y la paciente dice, tengo 2 hijos. Ok. Entonces uno asume o uno entiende que 2 veces ha salido embarazada y que el tercer embarazo es el actual, ¿no? Sin embargo, después la paciente te dice, pero tuve una pérdida. Entonces ya lo habías registrado. Por eso es mejor preguntar, ¿no? Reformular la pregunta y decirle a la paciente, señora, ¿cuántas veces usted ha salido embarazada? ¿Cuántas veces? El total de las veces. Así sean hijos vivos, hijos que fallecieron o pérdidas. ¿Cuántas veces usted ha salido embarazada? Sin contar el actual. Y ahí es cuando me dice, ya salí 3 veces, 4 veces, porque tuve 2 pérdidas, tuve un hijo vivo. Y de esa manera voy a realizar mi fórmula obstétrica, para que no se cometa algún tipo de error o se esté omitiendo alguna información que la paciente no ha sabido decirlo con claridad. La fecha y la hora de ingreso también es importante. La fecha en la cual la paciente ingresa al servicio o al área de dilatación. Y la hora de ingreso también, la hora a la cual la paciente ingresa al servicio o al área de dilatación, donde vas a tener en esa área o en ese servicio donde tú vas a tener a la gestante monitorizándola durante todo su trabajo de parto, ahí tienes que colocar la fecha y la hora a la que ingresa a ese servicio destinado, ¿ya? No se coloca la fecha o la hora cuando la paciente ingresa por emergencia. Ojo, porque muchas veces la paciente puede ingresar por emergencia, pero tal vez todavía está en fase latente, aún no apertura su fase activa. Entonces, cuando ingresa a emergencia, maneja una fecha y una hora, y cuando ingresa al ambiente de dilatación, es para monitorizar el trabajo de parto, obviamente va a ser la misma fecha, ¿no? Sí, pero la hora va a variar. Entonces, yo tengo que colocar la hora a la que ingresa mi paciente a sala de dilatación, que se asume que va a ingresar al servicio de dilatación cuando ya está en fase activa de trabajo de parto, es decir, cuando ya está con 4 centímetros de dilatación. Porque es ahí en ese momento donde uno va a aperturar el partograma, va a empezar a realizar su gráfico, su registro. Se puede dar la situación excepcional en donde las pacientes no son ingresadas al establecimiento de salud, más que todo en las áreas rurales, ¿no? Puede ser de manera rara, tal vez en las zonas de aquí de la ciudad, en donde tengan a la paciente cuando ni siquiera esté en fase activa o recién esté empezando su trabajo de parto, esté con 1 o con 2 centímetros de dilatación. Porque bueno, si nos enfocamos en la parte rural, es un tema de prevención, ¿no? De prevenir alguna posible complicación debido a que a veces son pacientes que viven en zonas lejanas, que viven en zonas inaccesibles al establecimiento de salud. A veces no hay ni forma de cómo comunicarse con el paciente porque no tienen línea, porque no hay señal, ¿no? Etcétera. Y hay muchos factores sociales y factores también maternos. Puede ser pacientes que tengan factores de riesgo, o sea, pacientes, perdón, que sean grandes multíparas, que tengan una edad materna avanzada, que hayan tenido antecedentes de alguna hemorragia, ¿no? Entonces, si presentan esos factores y veo que la paciente
vive lejos del centro de salud, vive en una zona inaccesible, ¿no? Entonces puede tener criterios que hasta que se vaya a su casa, puede desencadenarse el parto en su casa o en camino nuevamente al establecimiento de salud. Entonces, para evitar todas esas posibles complicaciones, mejor se opta como opción que la paciente se quede. Así no esté en fase crítica. Pero eso generalmente lo podemos considerar en las zonas rurales, como les digo, ¿no? En las zonas rurales, también en las zonas de la selva, ¿no? Puede pasar la misma realidad. Aquí en la ciudad específicamente, muy pocas veces se ha dado esa opción, ¿no? Porque hay mayores beneficios en el sentido que hay transporte, ¿no? Las personas tienen una mejor posición económica, se podría decir, a comparación de otras zonas del país. El número de historia clínica es importante también registrar en los datos de filiación. El tiempo transcurrido de la ruptura de membranas. Sí, eso también es una pregunta que hay que realizar bastante clara a la paciente, ¿no? Señora, ¿desde cuándo se está perdiendo líquido? ¿No? La paciente va a decir, no sé, o no me he dado cuenta, ¿no? O creo que desde hace una hora, que me baja bastante, no. Ustedes tienen que decirle exactamente, señora, desde qué día, porque a veces ni siquiera ese mismo día está perdiendo líquido, a veces desde hace 2 días está perdiendo líquido y recién acude a la emergencia, suele pasar, ¿no? Señora, ¿desde qué día usted está perdiendo líquido? Ya te va a decir, ah, ya, desde ayer. Ok, desde el día de ayer. ¿Y desde a qué hora exactamente está perdiendo líquido? Así haya sido poquito desde que el momento que inició, ¿a qué hora fue? Entonces la paciente te va a entender mejor, ¿no? Y ahí te va a decir la información verdadera, es decir, desde las 2 de la tarde, desde las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, eso hay que saber manejar un poquito la interpretación de las preguntas para poder registrarlo correctamente en la historia clínica. En la afiliación del paciente, acá lo vemos, la parte superior hemos recortado del partograma, el partograma de la OMS, ¿ven? Aquí van los nombres y apellidos completos del paciente, la edad, cuántos años tiene, el número de gesta, el número de paridad, el número de historia clínica con el que se está registrando, la fecha de ingreso, la hora de ingreso, el tiempo de membranas rotas, cuántas horas ha pasado desde que ha roto membranas o desde que está perdiendo líquido amniótico, el diagnóstico de la paciente de ingreso, ¿no? Es una gestante de 38 semanas, gestante de 40 semanas, por fecha última de menstruación, por ecografía del primer trimestre, eso tenemos que colocar, ¿no? El segundo diagnóstico sería fase activa de trabajo de parto, y si hay un tercer diagnóstico, también colocarlo, ¿no? Capaz es un RPM, también puedo colocar rotura de membranas coriamnióticas, ¿no? Obstetriz responsable, el nombre de la obstetriz que está realizando el registro del partograma. Dentro de la frecuencia cardíaca fetal, se va a registrar cada media hora, cada 30 minutos, lo que es la frecuencia cardíaca del feto, con un punto, ¿sí? Con un punto lo vamos a registrar, que luego van a ser unidos para evaluar la evolución de la frecuencia cardíaca fetal, teniendo en cuenta que el valor normal de la frecuencia cardíaca es entre 120 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Ahí había un error, no es 110, es 120 a 160 latidos por minuto. Y aquí vemos el registro de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ven? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a acercar la pantalla, la imagen, perdón. Entonces, acá vemos los valores que vienen de 80 hasta 200. La línea que en este caso han marcado es la de 180 y la de 100 en la parte posterior. Y acá ha iniciado con una frecuencia cardíaca fetal de 130, luego 140, nuevamente a la media hora ha estado 130, después ha estado en 140, luego ha subido a 150, a la media hora ha descendido, vean, a 120, luego ha vuelto a subir hasta 180 y ha hecho un pico en caída bastante abrupto
que ha sido menor de 100, mostrándose en 90 latidos, y posteriormente volvió a estar en 150, en 160, perdón, y por último se registró la frecuencia cardíaca en 130. O sea, ustedes ven la variabilidad de esta frecuencia cardíaca fetal es bastante variable, ¿no? Hay números porque al inicio inició normal y de ahí hizo picos altos y también hizo caídas bastante abruptas, bastante bajas. Entonces, ese es el registro de la frecuencia cardíaca. Vamos a registrar cada 30 minutos con un punto y de ahí posteriormente vamos a unir las líneas para poder verificar cómo ha ido evolucionando la frecuencia cardíaca de ese feto durante todo el trabajo de parto. Seguimos. En lo que es referente al líquido amniótico, que también es parte del partograma, se va a registrar el color del líquido en cada examen, en donde vamos a considerarlo de la siguiente manera. Este va a ser el registro. Vamos a colocar la letra I si en caso las membranas están íntegras, ¿no? Es decir, que la paciente no ha roto membranas, estén intactas, le colocamos la letra I. Si las membranas están rotas, ¿no? Se coloca R, que significan membranas rotas, y ver las características de la membrana, ¿no? Si es una membrana, el líquido es claro, se coloca C, es decir, R, un slash y la letra C. Si son membranas o líquido con manchas de meconio, ¿no? Se coloca la letra M. Y si las características del líquido es sanguinolento, con manchas de sangre, se coloca la letra S. Si en caso yo encuentro esas características en el líquido amniótico, ya sea con manchas de meconio o con manchas de sangre, esos son signos de alerta que ya hay que actuar de manera inmediata porque posiblemente ese bebé ya se haya obitado, ya haya muerto intraútero. Y aquí vemos el registro, ¿no? Después de la frecuencia cardíaca fetal, viene la parte de las membranas. En escribir, ya ahí no se grafica, ahí tenemos que escribir. Líquido amniótico. La letra I es que las membranas están íntegras, ¿ven? Ha estado íntegras hasta que llegó un momento en que las membranas ya se rompieron y tornaron en lo que es un líquido claro. Es por ello que colocaron la letra C. En lo que refiere al transcurso de su trabajo de parto. Esto lo voy a registrar en cada evaluación que yo realice, ¿ya? Recordemos que el tacto vaginal no lo voy a realizar a cada rato a la gestante, porque uno, que no es ético, dos, que puedo condicionar a una infección, ya que bastantes veces estoy que manipulo el canal vaginal. Por lo menos, si estamos hablando de un caso de una primigesta, una primeriza, voy a realizar un tacto vaginal cada 4 horas aproximadamente. Si hablamos de una multigesta, voy a realizar el tacto cada 2 horas. Y en cada evaluación que realice, voy a registrar lo que es el tema del líquido amniótico, ¿no? Si las membranas siguen íntegras y si en caso ya se han roto, escribir o registrar las características del líquido amniótico. En el moldeamiento de la cabeza fetal, ¿no? Mediante el tacto vaginal, que nosotros vamos a evaluar, que también ingresa este criterio a evaluar, se van a evaluar las características de la sutura sagital y las fontanelas, cómo se van a moldear los parietales con o sin contracción uterina. Vamos a encontrar el número 1, que es, vamos a colocar el número 1 cuando las suturas las encontramos de lado a lado. ¿Qué significa? Que hacemos el tacto vaginal y vamos a palpar, vamos a sentir con nuestros deditos ambos parietales de la cabeza del feto que van a estar separados uno del lado del otro, que es lo normal, es fisiológico. Escribimos el número 2 cuando las suturas están superpuestas pero reducibles. ¿Qué interpretamos con esto? Que un parietal va a estar por encima del otro parietal en plena contracción uterina. O sea, un parietal está por encima del otro cuando la paciente está en contracción uterina. Pero se llega a reducir, ¿no? Es decir, vuelve a su lugar nuevamente
cuando desaparece o cesa la contracción, que también se considera un proceso normal, fisiológico. Sin embargo, cuando registramos el número 3, que significa que las suturas están superpuestas, pero no reducibles, nos referimos al mismo mecanismo. Un parietal está por encima del otro en plena contracción. Pasa la contracción, pero no regresa a su lugar de origen. Entonces, sigue el parietal estando por encima del otro parietal. No se puede reducir digitalmente. Entonces, ahí es cuando ya estamos hablando de un caso patológico, ya de una posible distosia. Entonces, eso hay que registrarlo también en el partograma, en la parte de moldeamiento de la cabeza, que está aquí. Aquí en esta parte es donde vamos a registrar el moldeamiento. Lo registramos 1, ¿no? Ya explicamos cuando las suturas están de lado a lado. 2, cuando las suturas están superpuestas, pero reducibles. Y el número 3, cuando las suturas están superpuestas, pero no reducibles. Y asimismo también las características del líquido amniótico. Dentro del moldeamiento de la cabeza, ¿no? Ubiquémonos por la vista de anatomía. Como bien sabemos, esta es la parte del occipucio o el hueso occipital, los parietales y la parte frontal, ¿no? La zona frontal de la cabeza. Acá vamos a encontrar lo que es la sutura sagital, encontramos la sutura landoidea, la fontanela menor o landa y la fontanela mayor, que es ese aspecto de rombo o brecma. Asimismo también la sutura coronaria y la sutura metópica. Esta parte que nos muestra lo que es referente a la fontanela mayor y a la fontanela menor, lo vamos a también, o va a ser de gran uso o punto de referencia cuando evaluemos la variedad de presentación fetal. ¿Sí? La variedad de presentación, la fontanela, que es nuestro punto guía, es la fontanela menor o landa. Esa es la que nos va a determinar si es una variedad de presentación derecha anterior, una variedad de presentación derecha posterior, o es una variedad de presentación transversa, ¿no? O posterior. Entonces, todo eso lo vamos a nosotros a calcular o a evaluar mediante el tacto vaginal. Y nuestro punto guía y nuestro punto de referencia para la variedad de presentación va a ser la fontanela menor o landa, ¿ya? La variedad de presentación, como bien sabemos, la más común, la más frecuente es la occipito-ilíaca izquierda anterior, ¿no? Que es la más común. Todas las variedades de presentación que se presenten de manera transversa o posterior se consideran patológicas o distóxicas. Todas las que sean anteriores se consideran normales o fisiológicas. Ahora pasamos a la dilatación cervical. En cada examen vaginal que nosotros realicemos, vamos a marcar con una X en la hora que corresponde y se vamos a registrarlo a partir de los 4 centímetros de dilatación en el partograma de la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos el registro o el plano cartesiano donde se coloca o donde se registra o está lo que es la línea de alerta y está la línea de acción. Y la dilatación la vamos a aperturar desde los 4 centímetros, ¿ya? ¿Cómo vamos a graficarlo? Con una X, ¿ya? No es con un punto ni con un círculo, es con una X. La frecuencia cardíaca fetal sí lo graficábamos con un punto. En el caso de la dilatación cervical lo vamos a colocar lo que es una X. La línea de alerta es la línea que comienza con los 4 centímetros de dilatación hasta el punto de dilatación total esperada a una velocidad de 1 centímetro por hora, ¿no? El punto de dilatación total son los 10 centímetros. Es hasta ahí donde yo voy a graficar. Y la línea de acción va a ser paralela a la línea de alerta y va a ser 4 horas hacia la derecha de esta línea.
Y tal como indica su mismo nombre, acción, ¿no? Nosotros ya debemos tomar una acción, una estrategia, una decisión de qué vamos a hacer con esta paciente, porque ya obviamente la línea se está desviando hacia la parte anormal del partograma, en donde tenemos que tomar ya una estrategia para decidir cómo va a terminar ese embarazo. Y aquí vemos en este gráfico la línea de alerta y la línea de acción. Por ejemplo, ¿no? Es el trazado del cuello uterino que lo registramos con una X, el descenso cefálico o el descenso de la presentación fetal que se va a registrar con un círculo, y aquí vemos los números correlativos, ¿no? Desde que la paciente esté en nada hasta que la paciente llegue a una dilatación de 10 centímetros. Como bien iniciamos, el partograma, desde la fase activa, que es con 4 centímetros de dilatación, esta paciente ingresado con 4 lo registran con una X. Luego sigue avanzando y va a avanzar hasta 7 centímetros y posteriormente llega a culminar hasta los 10 centímetros. Todo su trabajo de parto se ha mantenido dentro de la línea de alerta, lo cual es algo normal. Pero si ya la dilatación se va desviando hacia esta zona del plano cartesiano, o es más, cruza la línea de acción, ya son signos de alerta que nosotros tenemos que tomar una decisión para culminar este embarazo. ¿Ven? Acá es 4, acá por ejemplo está en 5, ¿no? Acá está en 6, acá está en 7, acá está en 8, en 9 y en 10, ¿ya? Seguimos. Muy bien. Si el registro atraviesa la línea de alerta, vean acá, ven, inició en 4, ¿sí? Después le evaluaron a cuánto, a ver, 1, 2, 3, a las 4 horas le volvieron a evaluar y estaba con 6 de dilatación. Si dicen que una gestante dilata 1 centímetro por hora y después de 4 horas ha avanzado solo 2 centímetros, ya de por sí es algo normal, es un trabajo de parto anormal. Después la volvieron a evaluar a 1, 2, 3, 4, casi a las 5 horas y seguía en 6. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? En este gráfico que estamos visualizando, sería ya una llamada de atención al personal de salud que lo ha realizado y ya una llamada de atención también que cuál sería el criterio que ha tenido para seguir monitorizando a la gestante en su establecimiento, en el área de dilatación, cuando ya prácticamente en la gráfica nos está mostrando que se está distorsionando este trabajo de parto, que no está teniendo una dilatación de manera favorable, no está avanzando lo normal, que es 1 centímetro por hora lo que debería de avanzar y que se ha estacionado esta fase activa del trabajo de parto. Si el registro atraviesa la línea de alerta, es posible que el trabajo de parto esté prolongándose, ¿no? Y en este caso se recomienda una mayor vigilancia de la mamá, del feto, para descartar alguna posible distocia, que es justo lo que le estoy mencionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si mi nivel de establecimiento no tiene el nivel de complejidad, no sé, porque es un centro de salud, es un puesto de salud, tengo que referir, tengo que coordinar la referencia, informar al equipo de guardia, informar al médico y no quedarme con el paciente. Eso es un error. El registro no debería de llegar a la línea de acción y esto indica que la respuesta del servicio se retrasó. Hubo un mal manejo por parte del personal de salud. Y esto es lo que no debe suceder y que queremos prevenir, que tenemos que prevenir en realidad. La evaluación del descenso cefálico y la altura de presentación fetal. Clásicamente el descenso cefálico, es decir, la altura de presentación, se evaluará mediante los planos de Hodge, realizando el tacto vaginal. Como ustedes ven, el tacto vaginal, yo puedo evaluar diferentes criterios: la dilatación, la variedad de presentación, el descenso de la presentación, el moldeamiento de la cabeza fetal, las características de las membranas coriáneas. Todo eso tengo que evaluar con el tacto vaginal. El descenso cefálico
se va a evaluar por palpación abdominal mediante el método de los quintos. Se refiere a la parte palpable, a lo que yo con mis dedos voy a palpar la cabeza por encima del pubis, que va a estar dividido en 5 partes, que es la mano que explora. Se va a registrar en el partograma con un círculo. Esa va a ser la forma de registrar lo que es el descenso de la presentación. Y aquí lo estamos viendo, el método de los quintos, ¿no? Cómo va desarrollando el descenso de la presentación de la cabeza del feto. Cuando este es lo que es el reborde pélvico, que va a estar a nivel del estrecho superior de la pelvis, ¿no? Hablamos de que el feto está en 5 quintos, cuando va a estar completamente por encima del estrecho superior. 4 quintos, cuando el sincipucio y el occipucio van a ser fácilmente palpables. 3 quintos, cuando el sincipucio va a ser fácilmente palpable y el occipucio va a ser palpable. 2 quintos, el sincipucio palpable y el occipucio apenas va a ser palpable. 1 quinto, cuando el sincipucio es palpable y el occipucio no lo vas a palpar. Y por último, 0 quintos, cuando ninguna parte de la cabeza fetal se va a sentir, va a ser palpable. ¿Ya? Acá nuevamente mencionamos la misma información, que es el método de los quintos. ¿Y cuáles son las consideraciones que hay que tomar? Hay que considerar que palpar tanto el sincipucio, como el occipucio a través de la pared abdominal y la pared uterina va a ser muchas veces imposible o difícil de poder identificarlo. Uy. Ya, por un momento creo que el internet se nos fue. Muy bien, como estaba diciendo, va a ser bastante difícil de poder identificar lo que es esta parte del sincipucio y el occipucio en la cabeza fetal, ¿no? Aunque la paciente pueda tener una pared abdominal por anatomía muy delgada. Hay que considerar, ¿no?, que todos esos temas que nosotros brindamos, básicamente el actual, que es el partograma, es eminentemente teórico, ¿no? Nosotros mencionamos toda la parte teórica, los parámetros, las características, los criterios a seguir, a evaluar, qué contiene cada criterio. Sin embargo, también hay que desarrollarlo en la práctica. Puede ser un enfoque distinto cuando yo estoy con la paciente, la estoy evaluando, ¿no? Entonces, eso hay que tener presentes también. El descenso del polo cefálico por el método de los quintos, que lo acabamos de mencionar. Y también mencionar lo que es el descenso cefálico, ¿no? Lo que son los planos de Lee, los planos de Koch, que también tienen la misma finalidad que el método de los quintos. Los planos de Lee, como bien conocemos, lo vamos a graficar con números enteros, ¿no? Cuando está en -4, -3, cuando la presentación está encajada, es decir, que vamos a encontrar en 0 la presentación que va a estar a nivel de las espinas ciáticas, por encima de las espinas ciáticas, ¿no? Cuando está ya en +1, +2 o +4. Y de la misma manera los planos de Hodge. El encajamiento que vamos a desarrollar en el partograma va a ser mediante el método de los quintos, ¿no? Los 2 quintos, como bien hemos mencionado, se refiere a cuando la cabeza está a nivel de las espinas ciáticas, que corresponde a una cabeza encajada también y que está en una estación 0. Ahora pasamos a registrar lo que es el número de horas y la hora real, que es parte también del partograma. El número de horas me refiere al tiempo transcurrido desde el inicio de la fase activa, es decir, el tiempo que dura la fase activa. ¿Ya? Y la hora real es la hora o el registro del tiempo actual. Es decir, por ejemplo, ahorita son las 5 de la tarde, ¿no? Entonces yo voy a poner 5 de la tarde porque es la hora actual, la hora que estoy manejando en este momento. Y el número de horas es el tiempo que va a transcurrir de toda la fase activa, que generalmente dura de 12 a 14 horas, ¿no? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, la fase activa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿ya?
Y la hora real es el tiempo, como vuelvo a repetir, de la hora actual que estás manejando en ese momento cuando estás evaluando a tu paciente. ¿A ver? El número de horas, iniciamos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y el número de horas real, ¿no? Por ejemplo, esta paciente ingresó o era, al momento que ingresó al servicio eran las 10 de la mañana que inició su fase activa. Entonces a las 10 de la mañana lo coloco y sigo la secuencia. 11, 12, 13 horas, que es 1 de la tarde, 14, 15, etc. ¿no? Y así voy hasta que la paciente complete su dilatación de 10 centímetros. La parte de las contracciones uterinas es el tiempo transcurrido desde que inicia la fase activa de trabajo de parto y la hora del registro de la hora real. La contracción uterina puede presentarse en menos de 20 segundos, puede tener también una duración de 20 a 40 segundos, puede ser también más de 40 segundos. Hay que evaluar cuánto es la duración de la contracción uterina. Y esta es la manera como lo vamos a graficar. Si es menos de 20 segundos que dure la contracción, lo vamos a graficar de esta manera, ¿no? Con puntitos vamos a graficarlo. Si es entre 20 y 40, vamos a registrarlo con líneas perpendiculares, si es lo que dura la contracción. Y si tiene una duración de más de 40 segundos, vamos a prácticamente pintar o sombrear toda esta zona de la barra. Y acá vamos el ejemplo. Ven, esta paciente, vean, inició con una duración, 2 contracciones en 10 minutos, con una duración bastante pobre, menos de 20 segundos duraba cada contracción, y empezaron el registro o el gráfico con puntos. Luego, miren, descendió a una contracción en 10 minutos. Volvió a iniciar a 2 contracciones, pero ya la duración ya duraba más de 20 segundos. Y era entre 20 hasta 40 segundos. Entonces ya lo graficaban con líneas perpendiculares, como estamos viendo acá. Luego la frecuencia subió a 3 contracciones en 10 minutos, posterior a ello a 4 contracciones en 10 minutos, y ya de ahí las contracciones se manifestaron más duraderas, ¿no? Más duraderas, ¿por qué? Porque estaban ya durando más de 40 segundos. Y es por eso que ya el gráfico ya fue de manera homogénea. Las contracciones se van a registrar cada 30 minutos, cada media hora, pintando un recuadro por cada contracción uterina en 10 minutos, de acuerdo a la siguiente valoración que estamos viendo en este gráfico, en este ejemplo. Contracciones leves, consideramos una duración menor a 20 segundos. Contracciones moderadas, con una duración entre 20 y 40 segundos. Y contracciones intensas con una duración de más de 40 segundos. Aquí tenemos las características de la contracción, ¿no? Que toda contracción va a evaluarse en base a su intensidad, a su duración, al tono uterino de la contracción. Recordamos que el tono uterino inicia básicamente desde los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Pero van a empezar a presentar dolor o va a sentir la paciente dolor cuando el tono uterino esté en 25 milímetros de mercurio. El intervalo entre cada contracción y la frecuencia que va a tener en 10 minutos. Esas son las características de toda contracción uterina. Y mencionamos a la vez que agarra patrón de la dinámica cuando se presentan 3 contracciones en 10 minutos con una duración más de 30 segundos. La oxitocina es un uterotónico que en realidad es bastante utilizado para diferentes situaciones en el campo de la obstetricia, básicamente como por ejemplo en lo que es el alumbramiento dirigido, hacemos uso de la oxitocina intramuscular, en el caso de las hemorragias obstétricas, como las atonías uterinas, para que el útero se contraiga, ¿no? Entonces, así, múltiples funciones este útero tónico y asimismo también le dan el uso para lo que es la inducción en el trabajo de parto. No siempre en todos los trabajos de parto se va a inducir. Es en base a la evaluación previa y a la situación de la paciente que va a ser por indicación del especialista o el médico general. Aquí, por ejemplo, en esta imagen,
ha colocado una ampolla de oxitocina completa de 10 unidades internacionales, ¿no?, en un frasco de cloruro de sodio, donde se ha iniciado con un goteo de 15 gotas por minuto. Luego, a los 15 minutos, le han subido a 30 gotas, ha seguido manteniendo en 30 gotas, y posterior a ello le han incrementado a 45 gotas en un minuto, ¿no? Generalmente se va incrementando el número de gotas cada 15 minutos, ¿no?, para ver cómo va yendo el patrón de la contracción. Si ya vemos que ya agarró patrón, es decir, que ya la gestante tiene una buena contracción, tiene 3 contracciones en 10 minutos, tiene una buena duración, una buena intensidad, ya la puedo mantener con ese goteo. Ya ni le subo ni le bajo. Mantengo con ese goteo hasta que, porque ya arrancó patrón y dejo que ya siga avanzando su trabajo de parto. Registrar la cantidad de oxitocina por volumen de líquidos endovenosos y en gotas por minuto cada 30 minutos. Los medicamentos administrados, si en caso registran otro tipo de medicamentos, ¿no?, a veces pueden darle indicación, hay que registrarlo también en esa parte del registro. Y ahora pasamos a lo que son los signos vitales o las funciones vitales que debemos evaluar en nuestra paciente. La presión arterial lo vamos a registrar con el signo de una flecha. La frecuencia cardíaca se va a registrar lo que es con un punto. Cada 30 minutos. La presión lo registramos cada 4 horas. La temperatura es cada 2 horas. Y lo que es referente a la orina, lo que es proteínas, acetonas, volumen, se va a registrar cada vez que se produzca la orina. ¿Cuánto es lo que evacúa la paciente? Dentro de las características del parto normal, ¿no?, hay que también conocer esto para lo que es la elaboración del partograma. Dentro de los periodos del trabajo de parto tenemos el periodo de dilatación, ¿no? Y en este periodo de dilatación va a competir a lo que es la fase latente y la fase activa de trabajo de parto. El segundo periodo es el expulsivo y el tercer periodo del trabajo de parto es el alumbramiento. Dentro del periodo de dilatación, como bien mencionamos al inicio, eso es en base a las curvas de Friedman, está el punto de corte, que son los 4 centímetros entre la fase latente y la fase activa del trabajo de parto. El periodo de dilatación va a abarcar desde el comienzo del trabajo de parto hasta que concluya o hasta que llegue a los 10 centímetros de dilatación. El trabajo de parto comienza con 3 o más contracciones uterinas de moderada intensidad en un periodo de 10 minutos. Y eso, como bien conocemos, se subdivide en fase latente, que inicia desde los 4 centímetros, perdón, que es hasta los 4 centímetros, y la fase activa, que inicia desde los 4 hasta completar los 10 centímetros de dilatación. Puede diferir este avance en la fase activa entre una gestante que es primeriza y una gestante que es multípara, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el avance del trabajo de parto en una gestante, tanto primigesta como multípara, es 1 centímetro por hora. ¿Qué es lo que manifiesta Friedman? Manifiesta que la gestante que es primeriza avanza 1.2 centímetros por hora y la gestante que es multigesta avanza 1.5 centímetros por hora. ¿Ya? Difieren en esta parte de los conceptos. Y en este cuadro podemos visualizar los valores normales para cada una de las etapas del parto y asimismo también los valores anormales en el trabajo de parto que son observados en el partograma. Por ejemplo, en la primera etapa del parto, que se caracteriza por la fase latente y la fase activa, en una paciente nulípara o primigesta, ¿no?, puede tener una duración total hasta 20 horas en esta etapa del parto. Y en una fase activa puede tener una duración total hasta 14 horas en el caso de una multípara. En la segunda etapa del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, ¿no?, en el caso de una paciente que es nulípara o primigesta, se considera 90 minutos en el periodo expulsivo y en el caso de una multípara hasta 60 minutos.
En la tercera etapa del trabajo de parto, que es el alumbramiento, de la misma manera, cuando es el caso de una multípara y una primigesta. Y de la parte derecha del cuadro encontramos lo anormal, ¿no? Por ejemplo, una fase latente del trabajo de parto, una fase prolongada, cuando hablamos de una primigesta que dure más de 20 horas y una multípara que dure más de 14 horas. Una fase activa retardada en el caso de una primigesta que sea menos de 1.2 centímetros por hora y en el caso de una multigesta que sea menos de 1.5 centímetros por hora. Cuando decimos que es una falla del descenso de la presentación, cuando no hay descenso, sigue manteniéndose en el mismo descenso, en la misma presentación fetal. Y asimismo también lo que es un parto precipitado, ¿no? Cuando tenemos el caso de una primigesta que dilata, ¿no? Más de 5 centímetros por hora, o en el caso de una multigesta que completa su dilatación hasta los 10 centímetros, ¿no? Básicamente en una hora. El periodo de dilatación va a depender de la efectividad de las contracciones uterinas, la relación entre la pelvis y el feto, la resistencia del canal blando de parto, la duración normal con la dinámica uterina y el parto precipitado, como acabamos de mencionar, ¿no? Que sea una duración menor o igual a 3 horas o una velocidad de progresión mayor a 3 centímetros por hora. Y este gráfico es en base a cómo nosotros tenemos que realizar la dilatación, o sea, cómo tenemos que calcular, perdón, la dilatación de la paciente. Cuando ingresa un dedo, ¿no? A nivel del orificio cervical externo, se menciona que está con 1 centímetro de dilatación. Cuando ingresan 2 dedos, la paciente está con 3 centímetros de dilatación. Cuando ingresan 2 dedos y puedo separar un poco, está con 4. Y cuando separo un poco más, está con 5 y así sucesivamente hasta que la paciente complete los 10 centímetros. Vean esta parte porque los dedos del examinador están a nivel de la parte anterior, de la cara anterior, ya no están echados como muchas veces se evalúa. Entonces yo tengo que realizar de esa manera la dilatación para poder calcular una buena dilatación del cuello uterino. La incorporación cervical, ¿no? Lo que es para cuando el cervix está incorporado, es en relación a que reduce la longitud del canal cervical. En nulíparas precede a la dilatación del parto, en multíparas es simultáneo, ¿no? Una paciente que es primigesta, primero borra y después dilata. Una paciente que es multigesta, dilata y borra a la vez, ¿no? A la par, de forma paralela. La dilatación cervical es la atracción que ejercen las fibras espirales del cuello uterino y va a haber un efecto de la triple gradiente descendente. Acá, por ejemplo, vemos un cuello uterino sin borramiento, ¿no? Solamente hay dilatación de 4 centímetros. Acá en la letra B vemos un cuello uterino con borramiento parcial y una longitud del canal cervical de 2 centímetros. En la letra C hay un borramiento total del cuello uterino. En la letra D hay un cuello uterino dilatado de 3 centímetros. Y aquí en la última letra hay una dilatación del cuello de 8 centímetros. Dentro del periodo de dilatación tenemos también la formación de las membranas coriamnióticas, que estas se van a formar por la presión que ejerce el líquido amniótico contra las membranas coriónicas y amnióticas, que quedan al descubierto al iniciarse la dilatación, ¿no? Cuando nosotros realizamos el tacto y ya las membranas están rotas, ya prácticamente vamos a tocar cabeza, ya no vamos a tocar esa bolsita bombada que son las membranas coriamnióticas. La bolsa amniótica ayuda a la dilatación, protege la cavidad ovular contra infecciones y al feto contra la compresión excesiva. El periodo de dilatación está la fase latente, la fase activa, ¿no? En la fase latente, como bien sabemos, es desde que inician las contracciones uterinas hasta la fase activa. Se produce un reblandecimiento
un borramiento del cuello uterino y no debe superar las 12 horas. En la fase activa, inicia los 4 centímetros de dilatación cuando la tasa de dilatación cervical comienza a cambiar de manera rápida. La duración en nulíparas puede ser de 4 a 6 horas y en multíparas de 2 a 4 horas. Dentro de la fase activa encontramos la fase de aceleración, la fase de declive máximo y la fase de desaceleración. En la fase de aceleración es cuando la dilatación progresa con bastante rapidez, como les mencioné, ¿no? La fase de declive máximo aumenta a máximo la velocidad. Y la fase de desaceleración es la dilatación mucho más lenta, es una fase bastante breve y se produce antes que se complete la dilatación, antes de que la paciente llegue a los 10 centímetros. Un periodo de dilatación anormal es la fase latente que dure más de 20 horas en nulíparas y más de 14 horas en multíparas. Cuando la dilatación cervical no avance, ¿no?, en un periodo de 2 horas, es decir, son las 5 de la tarde, la paciente estaba con 6 de dilatación. Llegan las 7 de la noche, ¿no? Ya ha pasado más de 2 horas, 5 a 7 son 2 horas, perdón. Sigue con 7, sigue con 6 centímetros. Es decir, la dilatación permanece igual, no avanza. Entonces ahí estaríamos hablando de una fase activa estacionaria, de una fase activa prolongada. En resumen, la elaboración del partograma se va a dar a partir de los 4 centímetros de dilatación. Se realiza el control del descenso de la cabeza fetal mediante la técnica de los quintos. Es cuando la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas decrecen, cuando hay signos de que la mujer quiere pujar, ¿no? Nosotros a veces vemos en las mismas características del rostro de la paciente, que ya muy aparte de ella decirte que tiene esa sensación de pujo, ¿no?, de que quiere ir al baño, vemos las características de la cara, ¿no? Y es una paciente que ya está rojita, ¿no? Vemos esa cara ya de dolor, como de estar aguantando, de reteniendo algo, ¿no?, que se quiere salir. Entonces, esas son unas de las señales que ya muchas veces nosotros nos percatamos por la experiencia, por la cantidad de tiempo que trabajamos en esta parte asistencial. La auscultación fetal con Doppler, que lo realizamos cada 30 minutos, ¿no?, para valorar la frecuencia cardíaca del feto. Y si se detecta alteraciones de los latidos fetales, hay que realizarlo cada 10 minutos. Controla la presión arterial, del pulso, la temperatura y la frecuencia respiratoria. El control del descenso de la cabeza fetal mediante la técnica de los quintos, el tacto vaginal cada 4 horas, siempre y cuando la progresión del parto sea normal. Hay que procurar no hacer más de 4 tactos o a cada rato realizar tacto vaginal, a excepción de situaciones, por ejemplo, que la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas decrece, disminuye, ¿no? Cuando hay signos de que la mujer quiera pujar, ¿no?, que ya te diga, señorita, quiero pujar, y la acabas de revisar hace media hora, bueno, podrías hacer una sección, capaz ya completó, capaz ya la presentación ya está ahí, entonces podríamos realizar esa sección. Que la auscultación fetal con Doppler es cada 30 minutos, pero si detecta alguna alteración de los latidos fetales hay que realizarlo cada 10 minutos, ¿ya? O cuando las funciones vitales también puedan presentar algún factor alterado, hay que hacerlo de manera continua. ¿Ya? Puede ser que la paciente esté que se le suba la presión, o esté haciendo un cuadro de taquicardia por algún síndrome febril, hay que evaluar todos esos parámetros. No debemos realizar ruptura artificial de membranas cuando la evolución del trabajo de parto es normal, ¿ya? Si mi trabajo de parto está yendo normal, está yendo dentro de mi línea de alerta, ¿no? No está desviándose hacia mi línea de acción. El descenso de la presentación también está evolucionando favorablemente. ¿Por qué realizaría yo una rotura de membranas? Entonces, eso hay que prevenir si está desarrollándose todo de manera normal. Si se detecta algún signo de alarma del trabajo de parto,
hay que realizar el tratamiento según sea la patología que se presente. Tratar en lo posible de realizar tactos vaginales, explicando siempre el porqué de los mismos y ganarse la confianza de la paciente y los familiares, ser prudentes y tolerantes al realizar este procedimiento. Si bien es cierto, cuando realizamos el tacto vaginal, colegas, tenemos que explicar al paciente, ¿ya? Señora María, voy a realizarle un tacto vaginal que consiste de esta manera. La finalidad de realizar este examen es para poder nosotros saber cómo está su dilatación, cómo está avanzando su trabajo de parto, ¿no? Este examen lo voy a realizar cada vez que se requiera. Le das un aproximado, ¿no? Cada 4 horas, no voy a venir a evaluarle y le voy a repetir este examen. Va a sentir un poco de incomodidad, tal vez dolor, pero necesito que usted me apoye para poder realizar un examen adecuado y correcto, ¿ya? Y de la misma manera, el acompañante, si está con un acompañante, también mencionarle esto, y más aún si es menor de edad, porque si es menor de edad la paciente, tienen que informar, y de preferencia que haya un consentimiento o un registro en la historia clínica. ¿Ya? Nunca evalúen a la paciente sola, siempre evalúen a la paciente con otro personal que también esté presente. ¿Ya? Porque muchas veces pueden haber situaciones en que el paciente puede interpretarlo de otra manera, ¿no? Puede levantar falsos testimonios y pueden haber problemas. Entonces, para evitar todo ese tipo de malestar, evalúen siempre, sobre todo ese tipo de evaluación, que haya otro personal de salud también presente, que esté el familiar, si en caso se diera el caso, y explicar el procedimiento y la evaluación que se va a realizar y por qué motivo. El trabajo de parto prolongado se va a manifestar porque la curva de alerta del partograma se manifiesta hacia la derecha, se va alejando, se va desviando hacia otra parte. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Una desproporción cefalopélvica, una mala presentación, una mala situación fetal, el uso de sedantes uterinos o el ayuno prolongado. Y asimismo también las distocias cervicales y las distocias de contractibilidad. La fisiopatología del partograma se va a caracterizar por una detención o un enlentecimiento de la progresión del trabajo de parto debido a las contracciones uterinas en frecuencia, intensidad y duración. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? El parto domiciliario, las gestantes obesas o las gestantes desnutridas, gestantes adolescentes, ¿no? Que tengan menos de 15 años de edad, talla corta, que midan menos de 1,40 m, gestantes con una edad materna avanzada más de 35 años, cesáreas anteriores o que presenten un periodo intergenésico prolongado, ¿no? De 10 años a más. El cuadro clínico, que hay una duración prolongada del trabajo de parto, que la curva de dilatación del trabajo de parto ingrese a la zona de riesgo, ¿no? A la línea de acción. Un monitoreo clínico del trabajo de parto alterado, es decir, que encontremos alguna alteración en la presentación, en las características del líquido amniótico, en las funciones vitales. Agotamiento materno, también es indispensable poder evaluar eso, ¿no? Porque muchas veces las gestantes ingresan al servicio, a veces no han dormido, no han tomado desayuno, no han almorzado, ¿no? La paciente se agota físicamente, mentalmente, cuando llega el momento de empujar, ya no quiere empujar. Muy aparte de que no quieren empujar, no tienen fuerzas para empujar, están agotadas. El diagnóstico, signos de alarma, la curva de dilatación del trabajo de parto se va a desplazar hacia la zona derecha del partograma, haciéndose más plana, disminuye la intensidad, la frecuencia y la duración de las contracciones uterinas, va a haber una detención de la dilatación o el descenso de la presentación también, se va a realizar la formación del anillo de la contracción, doloroso en el útero que se puede evidenciar al examen clínico, y la duración del trabajo de parto va a ser más de 12 horas, convirtiéndose en un trabajo de parto prolongado. La fase latente prolongada se considera como toda actividad uterina sin inicio de la fase activa por un periodo mayor a 20 horas
en una paciente primigesta y 14 horas en una paciente multigesta. Las alteraciones de la fase activa por el enlentecimiento, por retraso de esta etapa del trabajo de parto, se va a considerar en una fase activa lenta o prolongada. Es aquella cuando la dilatación cervical va a avanzar menos de 1 centímetro por hora durante la fase activa del trabajo de parto. En promedio, se va a considerar que si esta fase dura más de 12 horas en primíparas y 8 horas en multíparas, es decir, si yo tengo una gestante que ya pasaron más de 2 horas y sigue estando en la misma dilatación, entonces estamos hablando de una fase activa prolongada. Retraso del descenso, o que sea un descenso lento, cuando la presentación fetal desciende menos de 1 centímetro por hora, en el caso de las nulíparas o primigestas, y menos de 2 centímetros por hora en el caso de las multíparas durante la fase activa del trabajo de parto. La detención de la dilatación, la dilatación básicamente cuando se interrumpe o se detiene en la fase activa en 2 horas o más, ¿no? Se retrasa por más de 2 horas, como les acabo de mencionar. La detención del descenso, no existe un progreso del descenso del polo fetal en 1 hora o más, tanto en multíparas como en nulíparas. ¿Cuál es el manejo que nosotros debemos conocer para lo que es la fase latente prolongada? Hay que descartar un falso trabajo de parto. Tal vez esa paciente, las contracciones que tiene son las contracciones de Braxton-Hicks. Son contracciones irregulares, no son contracciones verdaderas que se estén manifestando. Y asimismo también que no estén habiendo las modificaciones cervicales que se requieren para mencionar que sí, verdaderamente esa paciente está en trabajo de parto. Es ahí muchas veces cuando hay estas confusiones en la evaluación obstétrica, ¿no? Cuando realizamos el tacto vaginal y el orificio cervical externo encontramos dehiscente o permeable, ya sea un dedo, al momento de la evaluación pensamos que ya está iniciando su trabajo de parto. Pero sí hay que considerar que cuando encontramos una fase, un cuello permeable o un cuello dehiscente, ambas, en cualquiera de las dos situaciones, no está en trabajo de parto la paciente. ¿Ya? No está en trabajo de parto. Está en pródromos o recién está por iniciar su trabajo de parto. Entonces, muchas veces eso nos hace confundir y decimos, está con 1 de dilatación o está con 2 de dilatación, si tal vez alguien tiene sus dedos más delgados. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una buena evaluación. Eso generalmente encontramos en los casos de las pacientes que son multípares, ¿no? Que ya tienen 2, 3 hijos o más, que el orificio cervical queda dehiscente, queda permeable. Pero eso no nos indica de que sea un verdadero trabajo de parto. Brindar apoyo psicológico a la paciente, ¿ya? No hay que maltratar al paciente. Si no está en trabajo de parto, no está en fase activa, no hay que, muchas veces hay un maltrato al paciente. Dice, señora, ¿para qué viene? ¿No? Si usted ni siquiera avanza, no está en trabajo de parto, ¿no? Viene por las puras, no. Hay que dar un trato humanizado al paciente y explicarle cuál ha sido su evaluación, ¿no? Qué es lo que se ha encontrado y darle las indicaciones respectivas. Permitir la deambulación. ¿Ya? Si la paciente no tiene ningún factor de riesgo, es decir, no está sangrando, no está perdiendo líquido, está todo normal, puede caminar. ¿Por qué? ¿Cuál sería el criterio de tenerla echada a la paciente en la cama durante todas las horas que hizo su trabajo de parto? Puede caminar tranquilamente. Ofrecer dieta y líquidos que coma, que se hidrate la paciente. Monitorizar el progreso del trabajo de parto. ¿Ya? Desde que ingresa la paciente al servicio, hay que hacerle un monitoreo estricto. Ya no es que le evalúo la primera vez o de que ingrese y de ahí ya no le evalúo durante todo el tiempo que es mi turno. Hay que hacer un monitoreo estricto. ¿Y cuáles son las consideraciones de la COG? La COG es la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, que también tiene una participación bastante importante a nivel mundial en base a los conocimientos o a las publicaciones que presenta, ¿no? Por ejemplo, hicieron una revisión de 114, ¿no? Revisiones sistematizadas, analizadas, donde que fueron recopiladas por expertos de la COG con el objetivo de reducir el índice de cesáreas. Se elaboraron 18 recomendaciones basadas en evidencias científicas de alta calidad.
¿Cuáles fueron? Justo las que se van a presentar a continuación. La primera es para la vigilancia del periodo de borramiento y dilatación, la vigilancia del periodo expulsivo, la vigilancia de la frecuencia cardíaca, la inducción del trabajo de parto, las prestaciones distóxicas, las sospechas de macrosomía fetal, la ganancia de peso materno excesivo, las gestaciones múltiples y sobre la política de reducción de la indicación de cesáreas primitivas, valoración por el personal más capacitado y auditoría de las mismas. Asimismo, la COP menciona que la fase latente prolongada es cuando se determina más de 20 horas en pacientes nulíparas y más de 14 horas, en pacientes multíparas debe ser indicación de cesárea. Esa es la estrategia de la COP, ¿no? La decisión. El trabajo de parto lento pero progresivo no debe ser indicación de cesárea. Se le puede dar chance de que pueda nuevamente volverse de manera normal. La dilatación cervical de 6 centímetros debe ser considerado el inicio de la fase activa y solo a partir de ese punto debe tomarse en cuenta los estándares del progreso de dicha fase. Eso es información de la COP, hay que tener en cuenta, ¿ya? Por más que sea la información de la COP, porque ellos mencionan que la fase activa inicia a los 6 centímetros, que solo quede como una nota informativa, pero no es algo que se maneja, no es algo que nosotros realicemos en nuestro país, porque aquí en Perú nos guiamos en base a las guías del MINSA, del Ministerio, que mencionan que toda fase activa inicia a los 4 centímetros. Yo le estoy compartiendo esta información a cada uno de ustedes para un tema de conocimiento de esta Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. La indicación de cesárea por trabajo de parto detenido, ¿no? Debe ser reservada para mujeres de 6 centímetros o más de dilatación, con ruptura de membranas, en quienes hubo falta de progreso luego de 4 horas de una dinámica uterina adecuada, o luego de 6 horas del uso de la oxitocina por una dinámica uterina inadecuada, sin lograr cambios en la dilatación cervical, ¿no? Luego de haber realizado el diagnóstico de un expulsivo prolongado, si las condiciones maternas y fetales son adecuadas, hay que permitir al menos 2 horas de pujo en pacientes multíparas y 3 horas de pujo en pacientes nulíparas. Siempre y cuando haya progreso documentado, puede haber una duración mayor al expulsivo, ¿ya? Esto, como vuelvo a repetir, es un tema informativo para compartir, no es algo que se manifieste o que se ejerza con las pacientes aquí en nuestro país. Esas son las curvas distóxicas que se presentan en el trabajo de parto, que también es parte de la identificación en el partograma. Acá vemos las anormalidades en el trabajo de parto, ¿no? Lo que es la parte distóxica. En un nulípara, si dura más de 20 horas la fase latente, es una distosia de trabajo de parto. En las multíparas, si dura más de 14 horas, también, ¿no? Fase activa prolongada, en nulíparas si es menos de 1.2 centímetros por hora, en multíparas si es menos de 1.5 centímetros por hora, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, lo que es una fase desaceleratoria prolongada en nulíparas que sea mayor a 3 horas, en multíparas mayor a 1 hora, y lo que es la parte del descenso de la presentación fetal también, ¿no? Una prolongación del descenso en una primigesta que sea menos de 1 centímetro por hora y en el caso de una multigesta menos de 2 centímetros por hora. La fase latente prolongada, una de las causas es que en el caso de las nulíparas, es que el inicio del trabajo de parto haya sido con un cuello inmaduro, ¿ya? O en el caso de las multíparas, que sea un falso trabajo de parto, que muchas veces eso puede confundir el diagnóstico. La fase activa prolongada, básicamente, va a estar combinada con una fase latente prolongada con una detención del descenso o dilatación, que requiere al menos 2 tactos vaginales, ¿no? En un intervalo de 2 horas, donde la paciente debe encontrarse en una fase activa de trabajo de parto. Según incidencia, según estadísticas, la frecuencia de esta anormalidad es del 2 al 4%. ¿Cuáles son las causas? Las contracciones uterinas de baja intensidad o de baja frecuencia, es decir, que no tenga un patrón adecuado de dinámica uterina, distocias de presentación,
¿no? Las variedades de presentación patológicas, como las occipitos transversas o las occipitos posteriores, la desproporción cefalopélvica y la anestesia peridural. El manejo es descartar la presencia de un DCP, de una desproporción cefalopélvica, evaluar la dinámica uterina, ¿no? Y si en caso esta es inadecuada, deberá efectuarse amniotomía y aceleración oxitóxica. Y si es adecuada, indicar anestesia peridural con aceleración de acuerdo a la característica de la dinámica uterina post-anestesia y rehacer la reevaluación en 2 horas. En la detención secundaria de la dilatación, esta condición se va a diagnosticar cuando una paciente en trabajo de parto activo no ocurre dilatación del cuello uterino durante 2 horas o más, ¿no? Este desorden más frecuente ocurre en la fase activa del trabajo de parto y las causas posibles son una desproporción cefalopélvica que se da en una mayor incidencia hasta 50% de los casos, ¿no? ¿Cuál es la tríada del DCP o de la desproporción cefalopélvica? Uno, que la dilatación de lo que está avanzando bien mi paciente, ¿no? Uno se emociona a veces, qué buena dilatación tiene la señora, está avanzando bastante bien, qué bueno, ¿no? Va a dar a luz rápido para poder atender el parto. Y de un momento a otro la dilatación se estaciona, se obstaculiza, no avanza. De la misma manera también el descenso de la presentación, ¿no? La presentación de lo que está descendiendo bien chévere también se detiene y no avanza. Y lo otro es que la dinámica uterina sí va manifestándose con normalidad, sí sigue teniendo buen patrón. Esos son los 3 criterios del DCP. Dinámica uterina normal, dilatación cervical estacionaria y descenso de la presentación estacionaria. Entonces, cuando yo tengo estos 3 criterios, yo ya puedo sospechar de que se está tratando de una desproporción cefalopélvica. Contracciones uterinas de baja intensidad, no hay un buen patrón de la dinámica. Distocia de posición, tal vez una presentación pelviana, o una situación transversa, o una anestesia peridural. Manejo, descartar DCP, dinámica uterina inadecuada, indicar aceleración oxitóxica, ¿no? Tomar como opción la parte de la oxitocina para inducir previa evaluación de las características del cuello mediante el test de Bishop, ¿no? Iniciada la aceleración oxitóxica, el 85% de las pacientes debería tener una respuesta adecuada en el cabo de 2 a 3 horas, plazo que se dará para la reevaluación. Si persiste la distocia, deberá procederse a una cesárea electiva. Una fase desaceleratoria prolongada, de acuerdo a Friedman, esta fase dura en promedio 1 hora en la primigesta y 15 minutos en la multigesta. La normalidad de esta fase se va a diagnosticar cuando dura de 3 horas en la primigesta y más de 1 hora en la multípara. En el 70% de los casos va a estar asociado a una fase activa retardada o a una falla del descenso de la presentación fetal, que es el desorden menos frecuente del trabajo de parto. ¿Cuáles son las causas? Una es una distocia de la posición de la cabeza fetal y en un 15% se puede dar lo que son casos de desproporción cefalopélvica. El manejo es cuando la alteración ocurre con un descenso de la cabeza fetal por debajo de las espinas ciáticas, cuando la aceleración oxitóxica monitorizada, la anestesia peridural continua con un 50% de la posibilidad de parto por forceps, cuando el descenso de la cabeza fetal está sobre las espinas ciáticas, y descartar un DCP antes de proceder a una aceleración oxitóxica monitorizada y una anestesia de conducción. En la falla del descenso, ¿no? Esta anormalidad del trabajo de parto suele estar asociada a otras anormalidades previas. Esta se va a diagnosticar cuando hay ausencia del descenso en la segunda etapa del parto entre 2 tactos vaginales por un intervalo de 1 hora en ausencia de hipodinamia. De acuerdo al autor Friedman, menciona que es una frecuencia de esta anormalidad en un 3.6%. ¿Cuál es la causa? Un DCP, el manejo, un parto por vía alta o por cesárea. La prolongación del descenso, esa normalidad se va a diagnosticar cuando en la fase máxima del descenso
va a ser menor de 1 centímetro por hora en la nulípara y menor de 2 centímetros por hora en la multípara. Lo normal, ¿no? Como bien menciona, bueno, en este caso algunas fuentes mencionan que tiene que ser 3 centímetros por hora en las nulíparas y en multíparas de 6.6 centímetros. Son algunas fuentes bibliográficas que mencionan esa información. La evaluación debe ser con 2 exámenes vaginales separados por 1 hora, aunque es mejor hacerlo en 2 horas de observación en base a cómo vaya evolucionando el trabajo de parto. ¿Cuáles van a ser las causas? ¿No? Lo que es los DCPs, la macrosomía fetal, la dinámica uterina insuficiente, la anestesia peridural, la mala posición de la cabeza fetal, y el manejo a seguir es que hay que descartar un DCP que pueda estar asociado a una macrosomía fetal o la aceleración oxitóxica monitorizada. La detención del descenso se va a referir a la objetivación, de que por 1 hora no ha habido descenso de la presentación en la etapa de la fase activa del trabajo de parto. Las causas posiblemente de la falta de detención del descenso de la presentación fetal puede ser el DCP, que no hayan buenas contracciones uterinas, hay una mala posición de la cabeza fetal, anestesia de conducción y el manejo a realizar, descartar esta desproporción cefalopélvica, iniciar una inducción de trabajo de parto y si no hay modificación se procederá a una cesárea. El parto precipitado se realiza básicamente en el trabajo de parto. Esta normalidad va a ocurrir en 10% de todos los partos y la causa en sí es desconocida, ¿no? No se sabe exactamente por qué se da un parto precipitado en las pacientes. Si en caso ocurriera, el manejo que nosotros debemos realizar es descartar la presencia de lesiones del cuello uterino y el canal de parto, que se dé una monitorización electrónica, dada que el feto puede no tolerar adecuadamente la taquisistolia, y utilizar el tocolítico si hay taquisistolia. Muy bien, entonces hasta aquí es la parte teórica de lo que es el partograma, el uso y manejo del partograma. Ya vamos a pasar a la parte práctica con algunos ejemplos que les he traído el día de hoy. Vamos a compartirlos un ratito. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, empezamos con este ejemplo. ¿Este partograma es normal o es patológico? ¿No? Vamos a acercar la imagen, la pregunta que nos realizan. De acuerdo al gráfico, esta dilatación se ha mantenido dentro de la línea de alerta, lo cual consideramos que es un partograma normal, ¿ya? Y asimismo el descenso de la presentación también ha ido de manera concomitante, ¿no? De manera progresiva. En ningún momento se ha desviado hacia la derecha o ha cruzado la línea de acción que ahí se podría considerar que es un trabajo de parto distóxico, ¿no? O patológico. Veamos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también se ha mantenido en valores entre 120, ha llegado hasta 140, 150, ¿no? Que es dentro de lo normal la variabilidad de la frecuencia cardíaca del feto. El líquido amniótico, las membranas han estado rotas, pero ha presentado una característica clara del líquido amniótico que es normal y ha tenido una buena dinámica uterina esta paciente, por ejemplo, ¿no? Ella desde que inició el trabajo de parto lo inició con cuatro contracciones en 10 minutos, ¿no? Y una duración de más de 40 segundos de la contracción. Y casi en todo su trabajo de parto se mantuvo así, de esta manera. Y ya casi para completar los 10 centímetros de dilatación, es cuando ya agarra patrón de 5 contracciones en 10 minutos, que es generalmente lo que nosotros vemos, porque ya cuando la paciente ya está con 9, con 10, ya está casi por ingresar al periodo expulsivo, ya las contracciones ya no son 3 contracciones, ya son más, ya pueden ser hasta 5 contracciones, y la duración de la intensidad de la contracción, perdón, es hasta más de 50 segundos.
Entonces vemos también que se manifiesta de manera normal, ¿no? Eso es un parto vaginal que se dio de manera espontánea a las 14:20, a las 2 de la tarde, un neonato con un peso de 2,850 kilos. Aquí vemos un segundo ejemplo, ¿no? Vamos a acercar la imagen. De la misma manera, esta frecuencia cardíaca del feto también se ha mantenido dentro de valores normales. Las membranas al inicio han estado íntegras y después hubo ruptura de membranas con características de líquido claro, ¿no? Por eso colocaron la letra C. En lo que respecta a la dilatación, bien, la dilatación inició con 4 centímetros de dilatación, 0, 1, 2, 3, 4, con 4 centímetros de dilatación. Luego la volvieron a reevaluar, esta paciente seguía con 4 centímetros de dilatación. De ahí posteriormente subió a 5 centímetros, a 6 centímetros y al final llegó a completar los 10 centímetros, ¿no? Esto, por ejemplo, terminó en un parto por vía alta, ya que la curvatura de la dilatación se fue yendo hacia la derecha y cruzando básicamente la línea de acción, ¿no? En el cual la estrategia o la decisión que se tomó fue terminar el embarazo. Y el mismo caso del descenso de la presentación, ¿no? Vean aquí cómo va descendiendo la presentación. Al final llega a descender en su totalidad, llegan a ser un bebé de 2,654 kilos, pero en realidad esto es correr un riesgo, ¿no? Es correr un riesgo porque, bueno, han esperado a que la paciente siga avanzando, han seguido monitorizando su trabajo de parto, pero bueno, en realidad es un riesgo porque esta paciente ha podido complicarse tanto ella como el bebé. Pero es un trazado patológico, ¿ya? Que eso quede claro. Vamos a ver las contracciones. No tenía buen patrón, vean. Inició con 2 contracciones en 10 minutos, luego descendió a una contracción, luego volvió a subir a 2 contracciones en 10 minutos, y es ahí cuando le hacen la inducción, ¿no? Le empiezan a administrar oxitocina, las contracciones empiezan a agarrar patrón a 3 contracciones en 10 minutos, luego 4 contracciones, y ya la contracción tiene una mayor duración, ya empieza a durar más de 40 segundos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura sí se manifestaron o evolucionaron de manera normal. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos la línea de alerta, la línea de acción, ¿no? Cómo parte la dilatación de este gráfico, ¿no? Y dónde nosotros tenemos que actuar, que es cuando ya cruza o se va hacia la zona derecha de la línea de acción. En esta área es donde se deben tomar decisiones. La reevaluación, el estado general de la madre y del producto, tanto de la pelvis, la dinámica uterina, el moldeamiento, la altura uterina, las curvas de dilatación y descenso, etcétera, hay que decidir si se va a realizar una acentuación del trabajo de parto, tal vez porque no hay una buena dinámica uterina, terminar el embarazo por cesárea o referir a un centro de mayor complejidad. Hay que evaluar en el partograma para detectar signos de alarma de sufrimiento fetal, como si el pulso de la paciente está acelerado o está presentando algún grado de taquicardia. Puede ser porque presenta algún grado de deshidratación, con fiebre, que puede ser con o sin dolor. Asegurarse de que recibe una buena hidratación vía oral o endovenoso. Si la presión arterial de la mujer desciende, eso tiene que sospechar una hemorragia, sobre todo si la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio. Y si en caso hay presencia de acetona en la orina de la mujer, hay que sospechar que hay una nutrición deficiente, un grado de deshidratación. Y si fuera el caso, hay que realizar hidratación vía oral o administrar dextrosa vía endovenosa. Asimismo, pueden presentarse también variaciones de la frecuencia cardíaca fetal,
lo que es taquicardia, ¿no? Que el feto tenga latidos más de 160 latidos, o un grado de bradicardia que tenga menos de 120 latidos. Un progreso insatisfactorio del trabajo de parto cuando se van a dar los siguientes hallazgos. Cuando es un falso trabajo de parto, el cuello uterino no va a estar dilatado, las contracciones uterinas no van a ser palpables y van a ser muy poco frecuentes. No es decir, que la paciente refiere, bueno, sí, se me pone un poquito dura la barriga y después de 1 hora, ¿no? Después de 2 horas, otra vez. Entonces no es una verdadera contracción. Una fase latente prolongada, el cuello uterino no va a estar dilatado más allá de los 4 centímetros después de 8 horas con contracciones regulares. Una fase activa prolongada, la dilatación del cuello uterino a la derecha de la línea de alerta en el partograma. La desproporción cefalopélvica, va a haber una detención secundaria de la dilatación del cuello uterino, un descenso de la parte en que se presenten buenas contracciones uterinas, y un parto obstruido es cuando la detención va a ser secundaria de la dilatación del cuello uterino, un descenso de la parte en donde se presenta el capum sucedáneo, ¿no? Un moldeamiento de tercer grado, un cuello uterino mal adosado en la parte que se presenta el canal vaginal, o puede ser un cuello uterino edematoso, una hinchazón del segmento uterino inferior, ¿no? O la formación de banda de retracción. Eso también es características o son los hallazgos de un parto obstruido. Una actividad uterina inadecuada, ¿no? Que la paciente presente menos de 2 contracciones en 10 minutos y cada una sea menos de 40 segundos de duración. Anomalías de la posición o la presentación fetal, que la presentación no sea de vértice o no sea una presentación anterior, ya que hemos mencionado que toda presentación posterior otras veces es una presentación patológica o distóxica. Una fase expulsiva prolongada es cuando el cuello uterino está totalmente dilatado y la mujer tiene deseos de pujar, pero no hay descenso de la presentación fetal. Aquí vemos un partograma anormal o patológico, ¿no? Veamos mejor, miren la dilatación. Inició con 4, después la volvieron a reevaluar a las 4 horas y estaba con 6, a las 5 horas, perdón, estaba con 6. De ahí la volvieron a evaluar a las 3 horas y seguía con 6, ¿no? Cruzó la línea de acción. Igual acá, el descenso de la presentación estaba en -3, seguía en -3, seguía en -3. ¿Ya? Nunca avanzó. Entonces, esto, por ejemplo, era un feto macrosómico, era un feto que pesaba 4 kilos 803 gramos, ¿no? Este parto terminó en cesárea. Y acá la frecuencia cardíaca, miren cómo totalmente decae, ¿no? Hay un descenso bastante pronunciado. Primero inició con una frecuencia cardíaca normal de 140, se siguió manteniendo en esos estándares, y luego bajó hasta 120, y posterior a ello ya en menos de 100 latidos presentaba el feto. La dinámica uterina inició con 3 contracciones, en 10 minutos, ¿no? Con una duración menor a 40 segundos. Luego agarró patrón, agarró 4 contracciones, más de 40 segundos, y las funciones vitales se mantenían dentro de lo normal, a excepción del pulso que también se disparó. Aquí vemos otro ejemplo. En la frecuencia cardíaca del feto, miren, 140, 140, inició con 140, 142, ¿no? De ahí siguió a 138 y así sucesivamente. Vemos que básicamente se ha mantenido dentro de los valores normales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ingresó esta paciente con membranas íntegras, ¿no? Al momento de la evaluación, y posterior a ello rompió membranas y las características del líquido eran claros, por eso se colocó la letra C. En el tema de la dilatación, mire, ingresó con 4 centímetros de dilatación en fase activa. Posteriormente la evaluaron a las 2 horas y seguía con 4 centímetros. La volvieron a evaluar a las 2 horas
subió 1 centímetro, ¿no? Ya tenía 5 centímetros de dilatación. La volvieron a evaluar a las 2 horas, estaba con 6. Luego, a la siguiente evaluación, ya estaba con 7 y posteriormente llegó a los 10 centímetros. O sea, básicamente la curva se desvió hacia la derecha, no llegó a cruzar la línea de acción, terminó en un parto vaginal. Y en el descenso de la presentación, mire, estaba en el método de los quintos, estaba en 5 quintos, siguió manteniéndose en 5 quintos, de ahí descendió de una manera bastante abrupta hasta 2 quintos, se mantuvo en 2 quintos y luego ya a 0 quintos. Esto terminó en un parto vaginal espontáneo a las 8 de la noche con un neonato vivo de un peso 2 kilos 654 gramos, ¿no? En realidad, esto es un partograma que es patológico, no es un partograma normal, ¿ya? Sin embargo, le han dado chance a esta paciente que siga avanzando su trabajo de parto y al final, bueno, terminó en un parto vaginal. Vamos a ver las contracciones. Inició con 2 contracciones en 10 minutos, luego aumentó a 3 y posteriormente, ya casi en la fase final, fue con 4, porque le han ayudado a esta paciente, le han hecho inducción, vean, le han dado oxitocina, ha llegado hasta 45 gotas, donde justamente ahí fue donde agarró patrón. Este es un parto obstruido. Ahí. Acá, por ejemplo, vemos un parto obstruido. Miren, la frecuencia cardíaca, 140, ¿no? Baja 130, luego sigue 140, sigue normal, se mantiene en 130 la frecuencia cardíaca, luego cae hasta 120 y el pico máximo que cae es hasta 90, y es un cuadro de bradicardia. ¿Y cómo es la característica del líquido? Miren, es un líquido ya meconial, ya es un líquido amarillento, ¿no? Entonces casi en esta parte hay que tener bastante cuidado porque el recién nacido se puede oblitar. Vamos a ver la dilatación. Inició con 4, luego inició, mira, ¿a cuánto tiempo le evaluaron? 1, 2, 3, le evaluaron a las 4 horas y estaba con 6. La volvieron a evaluar después de 4 horas, casi 4 horas, y también estaba con 6 de dilatación. Miren el descenso de la presentación. -3, siguió con -3, siguió con -3, no avanzó ni disminuyó. Al final terminó en cesárea a las 5:30 de la tarde con un neonato de 4 kilos 603 gramos, ¿no? El parto se obstruyó, no siguió avanzando su curso normal. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, estos son ejemplos que ustedes se los van a brindar para que lo puedan desarrollar de manera personal. Acá están las respuestas básicamente de cada caso, de cada ejemplo que estamos brindando. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, vamos a darle una ojeadita así bastante breve. ¿Ya? Este también, por ejemplo, es un parto patológico, un trabajo de parto, perdón, patológico, ¿no? También va desviándose, va cruzando la línea de acción, ¿no? Y el descenso de la presentación también, ¿no? Termina también en parto vaginal con un bebé de 2 kilos 654 gramos. Estos ejemplos los vamos a dejar para que ustedes lo realicen. Acá también están básicamente las respuestas de cada ejemplo. Muy bien, entonces hemos culminado lo que es la parte del partograma, del tema del partograma que hemos desarrollado el día de hoy, para que de esta manera se puedan emplear esta teoría, esta parte teórica que hemos explicado a detalle, y asimismo algunos ejemplos para que de esta manera lo puedan aplicar en la práctica clínica con cada uno de sus pacientes, ¿sí? Les doy el agradecimiento respectivo a cada uno de ustedes por haber permanecido durante toda la ponencia, ¿no? Y esperemos vernos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.